Soy José Alija, del restaurante Nerua Guggenheim Bilbao, en Bilbao, norte de España, País Vasco. Tengo la suerte de estar en el Museo Guggenheim. Es un edificio emblemático, un edificio muy especial que ha cambiado la manera de ser los bilbaínos, que ha puesto Bilbao en el mundo, y a mí me ha permitido pues desarrollar una cocina diferente de la cocina tradicional vasca, una cocina que está vinculada a lo que es el entorno, a lo que son las raíces, a lo que es la cultura. Tenemos la suerte de poder trabajar en recuperar valores que han dado nombre a lo que es la cocina. Por ello trabajamos en la temporalidad. Construimos 3 cambios de carta al año: primavera, verano, otoño, invierno. Trabajamos con productos de nuestro entorno, de entre 10 y 15 kilómetros como máximo. Nos ha costado muchos años entender qué es lo que nos puede ofrecer el entorno, y con ello hacemos pues una composición, ¿no?, de menús, ¿no?, que cuentan y expresan lo que te puedes encontrar en nuestro entorno. Sientes la temporalidad, sientes los productos vinculados a lo que es una cultura. Tenemos un respeto hacia la tradición, pero nuestra cocina tiene que ver con la innovación. Es un concepto de menos es más, en el que buscamos hacer evidentes aquellas características más puras y nobles de cada producto. Y es un concepto que nosotros denominamos muiña. Muiña significa núcleo, meollo, esencia. Es una palabra en euskera que aglutina todos los valores que hay dentro de lo que es Nerua, ¿no? En una cocina en la que es una cocina de autor, es una cocina de vanguardia, la memoria es fundamental, porque la memoria es un ejercicio que te conduce a emociones, ¿no? Y a través de ese sabor poder entender muchas cosas que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestros rasgos, ¿no? Es importante. Para mí la memoria es el éxito de una cocina que te hace pensar, una cocina que te hace disfrutar, una cocina que te obliga a viajar, porque mi cocina también está llena de matices. No solo son raíces, también hay viajes, también hay momentos. Es un discurso que está lleno pues de emociones, ¿no? Y que en el fondo cuenta una historia, ¿no?, que cada temporada vamos contando una historia y vamos abriendo como un abanico, ¿no? Se trata sencillamente de conseguir que el comensal se divierta, viva una experiencia, ¿no? Se trata de que el comensal se lleve cosas del restaurante, ¿no? Descubra productos, descubra sensaciones a través de lo que es la comida. Y Nerua es un conjunto de personas que hacen posible que esa experiencia sea lo más rica y ambiciosa posible, ¿no? Total permeable a las sensaciones, al tacto, a los olores, el propio espacio. Es un lenguaje, una línea de estética que te va metiendo en nuestro mundo con el fin de relajarte y hacerte sencillamente disfrutar y divertirte. El mundo contemporáneo me influye en tecnología, pero yo soy fiel a las raíces, a la tradición, y creo que es importante entender lo que ocurre fuera, pero yo defiendo aquello que a mí me gusta en la cocina, aquellas cosas que a mí me emocionan, ¿no? Entonces intento no dejarme llevar por las tendencias, sino apoyarme en herramientas que me ayudan a hacer mejor el trabajo, como puede ser la tecnología. La innovación es para mí la manera de conseguir que no se pierdan ciertas tradiciones y ciertos oficios. Y nosotros trabajamos para que nuestro entorno se mantenga vivo. Yo defiendo la cocina local por encima de la cocina global. Por la cocina local lo que defiende es la identidad, es lo que te hace sentir esos rasgos, esas características naturales de lo que es una manera de ser, una manera de vivir, y a través de un plato se puede entender muchísimas cosas. Esos rasgos son los que te diferencian y esos son los que buscas, ¿no? En un plato puedes encontrar o entender las dificultades, el pasado, el presente, el futuro, un poco cómo van las cosas, ¿no? Y en el fondo la cocina
es un ejercicio de supervivencia. Primero nace como una manera de alimentarte y posteriormente a través de eso encontramos el placer y es una manera de socializarte, de divertirte, ¿no? Gestionar ese tiempo de la comida a través de lo que es productos, de lo que son las emociones, es un ejercicio de inteligencia y es un ejercicio que en el fondo al comensal le hace viajar y le hace disfrutar y comprender muchas cosas. Siempre cocina local por encima de cocina globalizada. Esa es la identidad, los rasgos, lo que buscamos, el poder encontrarnos en las diferentes partes del mundo, el alma de la verdad, de las cosas, de lo auténtico.